Increíble hallazgo. Jefe de la mafia compra viñedo abandonado y descubre a mujer oculta. Te sorprenderá. Ricardo el Lobo llevaba años atrapado en la oscura telaraña del crimen organizado. Con 45 años, la ambición había forjado su vida entre sombras y decisiones difíciles. Huyó a un pequeño pueblo vinícola de la costa mediterránea, cargando sobre sus hombros el peso de un legado que no deseaba. La compra de un viñedo abandonado le prometía un nuevo comienzo, una imagen renovada ante una comunidad que jamás conocería su fama criminal. Sin embargo, a medida que comenzaba la restauración del viñedo, un dardo de inquietud lo atravesó. El pasado nunca es fácil de dejar atrás. Cuando descubrió la bodega en ruinas, la curiosidad lo llevó a explorar cada rincón. En su interior, se encontró cara a cara con Valeria, una mujer atrapada en un mundo solitario y polvoriento. Sus ojos, tan profundos como el vino más añejo, estaban llenos de tristeza. Había perdido años de vida atrapada allí, un secreto oscuro del antiguo dueño. Al principio, Ricardo pensó que Valeria era una mera casualidad, una herramienta que podría usar para revivir el viñedo. Pero su historia, llena de sueños marchitos y dolor, resonó en su interior. La lucha por la vida que ambos llevaban era inconmensurable. El dilema moral comenzó a carcomerlo. Por un lado, la imagen del jefe de la mafia que todos conocían, y por otro, el hombre que deseaba ser, un cultivador de sueños. La desesperación por mantener esa fachada chocaba con sus sentimientos hacia Valeria, cuya tristeza reflejaba su propia angustia. ¿Era posible reconstruir una vida cuando su historia estaba manchada de sangre y traición? Los días pasaron, y esa conexión entre ellos floreció en silencio. Cada conversación con Valeria lo desnudaba ante sí mismo. Ella le enseñaba sobre las raíces de las uvas, la importancia de la herencia, traía luz a su oscuridad. Sin embargo, la sombra de su pasado y el temor de su inminente regreso lo mantenían en alerta. La mafia, siempre al acecho, comenzó a cuestionar su lealtad, percibiendo la debilidad que surgía en él. Ricardo se preguntaba si había elegido el camino del arrepentimiento o simplemente estaba encerrándose en una nueva prisión. Con cada mirada a Valeria, sentía que la decisión de dejar atrás su vida anterior se volvía imposible. Cuando recibió una llamada amenazante de un antiguo aliado, las brumas de su vida anterior se arremolinaron a su alrededor como una tormenta inminente. Las emociones chocaban en su pecho, duda, desesperación, la necesidad de luchar por lo que por fin parecía real. ¿Qué haré?, se repetía en su mente, mientras su respiración se volvía entrecortada, incapaz de encontrar la respuesta adecuada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ricardo se encontraba en el umbral de un colapso emocional, intentando sopesar el peso de su nueva realidad frente a lo que dejó atrás. La imagen de Valeria, atrapada en un destino que ni siquiera ella había elegido, lo empujaba a una decisión irrevocable. La noche cayó sobre el pueblo, cargada de incertidumbre, y el sonido de motores rugientes en la distancia presagiaba problemas. La vida de Valeria pendía de un hilo mientras sus viejos aliados buscaban desmantelar su nueva existencia. En ese instante, Ricardo entendió que la lucha no solo sería por el viñedo, sino por su alma y la posibilidad de amar sin miedo. La tensión se palpaba en el aire, y la pregunta desgarradora surgía en su mente: ¿podía realmente escapar de su propio pasado y construir un futuro a su lado? Ricardo se despertó en medio de la noche, la luz de la luna brillando a través de la ventana de su habitación. Su mente estaba atormentada por pensamientos contradictorios. Había esperado encontrar un refugio, un lugar donde pudiera reinventarse, pero el eco de su pasado lo seguía como una sombra. Valeria no era solo una mujer en su viñedo, ella representaba la vida que siempre había deseado, una vida lejos del crimen y la violencia. Pero para conseguirlo, tendría que tomar decisiones que lo alejaran de su antigua identidad. Despertar cada día al lado de Valeria había empezado a cambiarlo.
Sus conversaciones, simples al principio, se fueron convirtiendo en diálogos profundos sobre pasiones y aspiraciones. Ella le habló de los viñedos de sus abuelos, de cómo cada cosecha era un pedazo del alma de un lugar. Ricardo encontró en sus historias la oportunidad de reconectar con un lado de sí mismo que creía muerto, el deseo de cultivar y crear. Una mañana, mientras caminaban entre las hileras de vides, él decidió que ya no quería ser solo un restaurador de un viñedo. Quería ser un viticultor, un creador de un legado. Pero la pregunta persistía, ¿era digno de ese sueño? La llamada que recibió semanas atrás aún resonaba en su mente. Su ex socio, un hombre sin escrúpulos, no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Ricardo siempre había sido leal a quienes lo rodeaban, pero ahora sentía que se estaba alejando de esos lazos. Se encontró ante un dilema: acudir al llamado del pasado o romper con el ciclo que había perpetuado su vida anterior. Un día, decidido a enfrentar sus temores, se dirigió al pueblo para buscar a antiguos colegas. Sin embargo, en lugar de buscar la aprobación de quienes lo conocían, se dejó llevar por la liberación de una decisión. Quería dar un golpe en la mesa y sacar a la luz su verdadera visión. Lo que una vez consideró su mundo de opulencia se había vuelto un recordatorio de todo lo que quería dejar atrás. La gente del pueblo comenzó a aceptar su presencia. Al ver su dedicación en el viñedo, se dieron cuenta de que había algo más que un criminal en él. Mientras tanto, un desafío inesperado se presentó: la posibilidad de participar en un concurso de vinos de la región. El premio no solo era prestigioso, sino que podría proporcionar la inversión necesaria para transformar el viñedo en un proyecto sostenible. Ricardo, impulsado por el deseo de ganarse el respeto de Valeria y de sí mismo, decidió que debía participar. Pero eso requeriría trabajo, una dedicación total, sobre todo, enfrentar el juicio de su pasado. A medida que se preparaba para la competencia, cada céfala de vino que prensaba era un simbolismo de su transformación. Ricardo tenía miedo, pero en su interior creció una determinación imparable. No solo quería ganar el concurso, quería demostrar que había cambiado, que se podía redimir y empezar de nuevo. Sin embargo, a medida que la fecha del concurso se acercaba, el teléfono sonó una vez más. La voz al otro lado era fría y clara: has dejado las cosas muy claras, Ricardo. Pero no puedes escapar tan fácilmente. Estaremos vigilando. En ese momento, la verdad se hizo evidente: la sombra de su pasado no solo lo perseguía, sino que amenazaba todo lo que había construido. La competencia no solo era por el trofeo, sino por su vida, por el futuro que había comenzado a soñar al lado de Valeria. Mientras la presión aumentaba y la fecha del concurso se acercaba, Ricardo supo que tenía que liberar a Valeria de su pasado también. La entrega final, su decisión final, estaba a punto de revelarse. ¿Qué medidas tomará para proteger el futuro que ha empezado a construir? Enfrentar a sus antiguos aliados y sus lealtades se convertía en una parte crucial de esta lucha. La tormenta estaba por desatarse. Ricardo estaba en un punto crucial. Con la competencia de vinos tan cercana, el trabajo en el viñedo se había intensificado. Cada mañana se levantaba al alba, sintiendo el aire fresco y el rocío de las vides, y cada instante que pasaba cuidando las plantas se volvía un ritual de sanación. A través del trabajo duro, estaba forjando no solo un nuevo futuro para su viñedo, sino un nuevo Ricardo. Sin embargo, una sombra persistente seguía acechándolo. Con cada llamada y mensaje de su pasado, la familiaridad de su vida anterior lo intentaba atraer de vuelta a un camino que prometía solo dolor. Sabía que aquel día, en que su ex socio reafirmó su presencia en su vida, no podía ser ignorado. Ricardo se debatía entre la ansiedad y la determinación. Era momento de tomar decisiones que marcaran una diferencia drástica. Estaba en su pequeño taller, donde había empezado a hacer pruebas con nuevas mezclas de vino, cuando una idea imprevista lo asaltó: ¿por qué no usar la competencia para demostrar su valía? No solo se trataba de un reto en el que necesitaba ganar, se trataba de una oportunidad para reivindicarse ante su comunidad y, más importante aún, ante sí mismo. Se dio cuenta de que su pasión por el vino no era solo un escape, sino una nueva forma de afirmación, un lenguaje a través del cual podría hablarle al mundo. Valeria, con su entusiasmo contagioso, se había convertido en su aliada. Juntos discutían sabores, aromas y técnicas de vinificación. Ella lo escuchaba con admiración mientras él compartía sus ideas,
convenciéndose de que lo que estaba creando iba más allá de la competencia. Era posible que estuviera forjando un legado, una nueva parte de su identidad. Un día, mientras se dedicaban a recoger la cosecha, Valeria lo miró con una seriedad inesperada. Ricardo, no puedes dejar que ellos interfieran en tu vida. Tienes que buscar tu propia voz. No se trata solo de competir, sino de mostrarte a ti mismo lo que realmente vales. Sus palabras resonaron profundamente en él. La sombra que acechaba su pasado ya no era solo un estigma, era un enorme peso que, si no trataba de deshacerse de él, lo seguiría aplastando. Ricardo se sentó a lamer sus heridas emocionales, cuestionándose si estaba listo para confrontar a su ex socio y las opciones que ello conllevaba. La verdad es que, aunque su vida cambiaba, el eco del pasado todavía susurraba en su mente. Había lidiado con cosas peores, pero nunca había tenido tanto que perder. ¿Era el vino realmente su billete hacia la redención? En su corazón anidaba la esperanza. Sin embargo, la realidad era que había luchado por esa esperanza durante demasiado tiempo. Lleno de energía renovada, decidió que tenía que actuar antes de que su futuro se convirtiera en un eco del pasado. Creó un plan meticuloso que incluía no solo la competencia, sino también cómo enfrentarse a su ex socio sin perder la compostura. Se dio cuenta de que tenía que ser un maestro en el arte del vino, pero también en el arte de la estrategia. Días después, mientras preparaba sus últimas catas, una transferencia inesperada llegó a su vida, una carta anónima que contenía un mensaje inquietante. Deberías saber que tus acciones tienen consecuencias. No creas que podrás escapar tan fácilmente. La incertidumbre se apoderó de él. Con esto, se dio cuenta de que su lucha para crear un nuevo pasado ahora se convertiría en un campo de batalla. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina y, mientras se preparaba para la competencia, entendió que el vino no era solo su salvación, sino el medio a través del cual finalmente asumiría el control de su vida. Tenía que decidir si tenía el valor suficiente para enfrentar su pasado o si permitiría que éste destruyera lo que había comenzado a construir. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquellos que lo habían definido y establecer su propio camino, o el miedo lo volvería a encadenar? La tensión aumentaba. La competencia se acercaba y, con ella, la confrontación inevitable. ¿Podría salir victorioso de esta lucha contra sus propios demonios? La vida que había comenzado a soñar estaba en juego, y Ricardo supo que pronto se vería obligado a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Cada amanecer, el sol se alzaba sobre el viñedo, inundando de luz las filas de vides. Ricardo sentía como esa claridad desgarraba las sombras que lo atravesaban por dentro, pero la lucha seguía siendo incesante. La carta anónima pesaba en su mente. La amenaza de su pasado era un recordatorio constante de que sus decisiones tenían consecuencias. Con un profundo respiro, comenzó a centrarse en las tareas del día. Cada hoja podada, cada racimo de uva seleccionado, eran pasos hacia el futuro que anhelaba construir. Valeria había sido fundamental en el proceso. Su visión y entusiasmo lo habían inspirado a experimentar con métodos de vinificación menos convencionales. A través de ella, Ricardo había aprendido a escuchar más y a compartir más, forjando un diálogo interno que lo guiaba. Un día, mientras preparaban un nuevo batch, ella comentó, a veces el mejor vino es el que nace de la adversidad. Tal vez, el secreto de tu mezcla está en la historia que llevas dentro. Esa reflexión lo llevó a cuestionarse sobre su propia historia. ¿Qué haría que su vino fuera memorable? Se dio cuenta de que su esencia personal podía y debía reflejarse en sus creaciones. A partir de ese momento, cada prueba de cata se convirtió en una exploración de sí mismo. Fue entonces cuando decidió que no solo iba a participar en la competencia, la iba a usar como una plataforma para contar su historia. Con cada sabor añadiendo capas a su mezcla, comenzó a experimentar con ingredientes poco tradicionales, como la miel de sus colmenas cercanas y especias locales. A medida que se acercaba la fecha del certamen, se dio cuenta de que estaba creando una narrativa en cada botella. Sus miedos se transformaban en sabores, y eso le daba poder. En revelaciones sorprendentes, descubrió habilidades que no sabía que poseía, la capacidad de compartir su historia a través del vino, un arte que no solo tocaba los sentidos, sino que también impactaba el alma. Mientras tanto, la sombra de su ex socio se cernía cada vez más cerca. Una noche,
Pensando en cómo responder a la carta amenazante, tomó la decisión de involucrar a Valeria en su plan. Compartir su vulnerabilidad con ella le otorgó una nueva perspectiva. El diálogo no era solo un intercambio profesional, sino también un germen de amistad. No tengo que cargar esto solo, pensó. Puedo compartir esta carga, un pensamiento liberador que lo empujó a plasmar sus objetivos en papel. Como si los astros se alinearan, un movimiento estratégico surgió en su mente. Decidió que su mezcla no solo debía competir, debía jugar un papel protagónico en un evento exclusivo donde la narrativa del vino sería igualmente importante. Para eso, necesitaba un aliado en la competencia, alguien con la influencia necesaria para darle visibilidad a su producto. Se acercó a un viejo amigo, un sommelier conocido en el circuito, con la idea de hacer una colaboración. El reencuentro estaba cargado de tensiones pasadas, cada palabra una prueba de reconciliación. Mientras discutían los planes, Ricardo sintió la urgencia de demostrar que había cambiado. La conversación se transformó rápidamente en un duelo de habilidades, donde sus destrezas recién descubiertas empezaron a brillar. Era evidente que lo que había trabajado en el viñedo no solo era un cambio de ingredientes, sino una evolución integral de su ser. Sin embargo, el eco de la carta no lo dejó en paz. Mientras el evento se acercaba, esa incertidumbre lo acechaba constantemente, como un espectro sin rostro. Decidió que no podía dejar que eso lo frenara, que debía afrontar la verdad detrás de la amenaza y, con cada día que pasaba, la presión se intensificaba. Enfrentando sus miedos y preparando su legado a través del vino, Ricardo supo que estaba a un paso de la confrontación final. La competencia no solo significaría demostrar su valía, sino también un acto simbólico de ruptura con su pasado. Mientras el reloj marcaba el tiempo y la tensión aumentaba, una última advertencia apareció en su vida, un mensaje que decía: no olvides que nadie escapa a su verdadero destino. El abismo de la incertidumbre se abrió ante él. Ricardo entendió que su próximo paso no solo definiría su carrera, sino que sería un epílogo de su historia. ¿Tendría el valor para desenmascarar a su pasado, o se perdería en el camino? El tiempo se estaba acabando, y la competencia estaba a la vuelta de la esquina. El día de la competencia se presentaba nublado, reflejando el tormento interno que aún persistía en Ricardo. Cada rincón del viñedo parecía vibrar con una energía desconocida, como si la tierra misma le estuviera urgiendo a tomar una decisión. A medida que la hora de la presentación se acercaba, sentía que sus temores y esperanzas chocaban en una danza caótica. Él no solo iba a mostrar su vino, sino a exponer su historia. Esa mezcla que había creado con tanto empeño no era solo una bebida, era su vida embotellada, cada gota una representación de sus luchas y triunfos. La idea de poder compartir su verdad con los jueces y, potencialmente, con el mundo, lo llenaba de ansiedad, pero también de absoluta determinación. Valeria había sido increíblemente solidaria, pero sabía que el verdadero desafío sería enfrentarse a su propio pasado, un proceso ineludible. En su mente, el eco de las amenazas en la carta reverberaba con fuerza: nadie escapa a su verdadero destino. Pero, ¿qué significaba realmente ese destino? Ricardo sabía que debía confrontarlo de frente, sin miedo ni titubeos. Mientras intentaba calmar sus nervios tras la presentación del vino, sus pensamientos se centraron en su viejo amigo, el sommelier. Aquella colaboración significaba más que una simple conexión profesional. Era una manifestación de su crecimiento personal y su capacidad de transformar relaciones pasadas en alianzas fructíferas. Un nuevo comienzo, quizás. Al llegar al lugar de la competencia, el bullicio lo envolvió, camareras con bandejas de aperitivo se movían entre los asistentes mientras el sonido de copas chocando resonaba en el ambiente. Ricardo hizo una pausa, observando a la multitud y buscando su propósito en medio de la agitación. Había transcurrido tanto tiempo desde que se sentía así, tan expuesto, casi vulnerable, pero sabía que este era el momento que había estado esperando. Fue entonces cuando vio a su ex socio, una sombra del pasado que lo acompañaba en su camino a los inicios de su carrera. La piel de Ricardo se erizó, esa conexión, tensa y cargada de emociones no resueltas, lo instó a actuar. Se acercó, no con rabia, sino con una determinación renovada. Tenía que demostrar que no era el mismo hombre de antes, iba a construir su futuro abierto, mostrando su vulnerabilidad con confianza. El primer panel de cata se volvió ágil y sesudo.
Un jurado de expertos empezaba a probar su vino, comentarios agudos y miradas inquisitivas lo mantenían en vilo. Cuando llegó su turno, alzó la copa con firmeza, sosteniendo su mirada en los ojos de los jueces. Este vino no solo nace de las uvas, sino de lo que he atravesado. En cada sorbo hay miedo y victoria. La sorpresa en sus rostros lo impulsó a continuar. La competencia, no obstante, no se centraba solo en el vino. Era una prueba de carácter y resistencia. Para el jurado, su historia se volvió tangible, sus ojos se llenaron de curiosidad e interés. Con cada palabra, Ricardo se liberaba de las cadenas del pasado, revelando un ser que, pese a sus defectos, se había forjado una nueva identidad. Sin embargo, al salir de la sala, un mensaje emergió de sus pensamientos. Cualquier revelación podía tener consecuencias. Había tomado un riesgo al abrirse, pero las palabras del jurado lo perseguían. Había logrado desprenderse parcialmente de sus temores, pero la verdad detrás de la carta seguía acechando en la penumbra. A medida que caminaba entre los asistentes, una inquietante certeza se apoderó de él. El pasado nunca permanece en silencio, y un nuevo dilema se gestaba justo a su alrededor. Ricardo palpó en su bolsillo la carta arrugada. La incertidumbre se transformaba en un desafío inmediato. Para poder sanar su vida y cerrar esas heridas profundas, tendría que dar un paso más hacia adelante. Porque ahora, más que nunca, debía apoderarse de su destino y desenterrar la verdad que lo había mantenido cautivo durante demasiado tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera estructurar un plan, un rostro conocido atravesó la multitud, y con él, su historia estaba a punto de desbordarse de nuevo. ¿Sería esta una confrontación final o solo el inicio de un nuevo ciclo de lucha? El estruendo de la competencia aún resonaba en la mente de Ricardo mientras se abría paso entre la multitud. La euforia de haber compartido su historia se desvanecía gradualmente, enfrentándose a la realidad de sus decisiones. La figura que había reconocido, surgiendo del bullicio como un espectro del pasado, se volvió inminentemente clara: su ex socio, Javier. Las sombras de resentimientos y viejas rivalidades pesaban entre ellos como una niebla densa. ¿Qué haces aquí? No creía que quisieras volver a este lugar, dijo Javier, su tono huasco y afilado. Se notaba que había cambiado, su arrogancia ahora disfrazada de una superficial confianza. Esta no era solo una reunión casual, era una confrontación inevitable. Ricardo lo observó, pero no sintió la rabia usual. En lugar de ello, una calma impía se asentó en su interior. Había pasado demasiado tiempo temiendo a Javier, y ahora era diferente. Ahora había algo que perder, pero también mucho que ganar: su propio respeto. Estoy aquí por mí, por mi vino y mi historia, contestó en voz baja, pero firme. El eco de sus palabras resonó con una fuerza inesperada. Hablarle de su vida le daba un nuevo sentido de poder, no podía continuar mostrando fragilidad. Javier arqueó una ceja, mostrando una mezcla de sorpresa y curiosidad. Así que te has convertido en un narrador. ¿Te crees el protagonista de alguna fábula romántica? Esa burla cortante, aunque frustrante, servía como un recordatorio de su antigua inseguridad. Ricardo sentía que ese comentario no sería suficiente para quebrantarlo. Había trabajado demasiado para recuperar su fortaleza. La conversación se tornó más personal cuando Javier lanzó: ¿y cómo te sientes al ver que siempre quedaste detrás? Aún con tus historias, no eres más que un pequeño viñador en un mar de gigantes. Esa frase reverberó en su mente como un desafío. Era hora de dejar atrás las inseguridades que lo habían definido. Si había algo que había aprendido, era que la grandeza no estaba necesariamente ligada al reconocimiento exterior, sino a la capacidad de superarse a uno mismo. Le dirigió una mirada fija y concentrada. Cada gota de vino que hago lleva consigo mis luchas. Es la representación de un viaje, uno que he decidido emprender solo. Lo que importa es lo que haga con lo que tengo, no lo que los demás piensen. Esa fue su respuesta, y a medida que las palabras emergieron, se dio cuenta de que había dicho más que un simple comentario de desafío. Era una afirmación de su independencia, un terreno ganado. La tensión entre los dos hombres se disparó. Javier, acorralado por la sinceridad y la entrega de Ricardo, hizo un movimiento audaz: quizás deberías pensarlo 2 veces. Hay fuerzas que operan en la sombra de este viñedo. La pasión no siempre es suficiente.
A veces se necesita poder. En su expresión se insinuaba una amenaza velada. Ricardo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Mientras se alejaba de la conversación, la inquietante revelación de Javier lo seguía como una sombra. La idea de que había quienes operaban a sus espaldas lo agitaba. No solo enfrentaba su pasado, sino que también podría estar adentrándose en un territorio desconocido, uno que podía traerle más problemas de los que había anticipado. El camino hacia su crecimiento personal no solo requería valentía para confrontar su pasado, sino también astucia para navegar por las realidades que aún lo acechaban. La carta en su bolsillo, el conocimiento de una posible conspiración, y el rostro de Javier le recordaban que estaba a punto de entrar en un terreno donde el arte del vino podía entrelazarse con las maquinaciones del poder. Reflexionando sobre su próximo paso, decidió que lo que más necesitaba en este instante era estar preparado. ¿Podría su sueño convertirse en una prisión en lugar de una liberación? Era un dilema que debía resolver pronto. Reflexionando en su mente, Ricardo sabía que no podía darse el lujo de ser solo un viñador. Tenía que convertirse en un guerrero del vino. Con su corazón palpitando, se dirigió a la mesa de recompensa donde el jurado se disponía a anunciar a los ganadores. Lo que había comenzado como un viaje de redención se tornaba ahora en una batalla mayor. ¿Sería su historia suficiente para sortear las turbulentas aguas que se avecinaban, o se desbordaría ante la presión? La próxima revelación estaba a solo un paso, y el destino de Ricardo pendía de un hilo. El murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante mientras Ricardo se acercaba a la mesa donde se anunciarían los ganadores. Cada paso que daba resonaba en su mente, un recordatorio de los sacrificios y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Sin embargo, la tensión que había sentido tras el encuentro con Javier era una sombra persistente, inquietante. No podía permitirse distraerse, el futuro de su sueño dependía de su capacidad para mantenerse enfocado. Se colocó frente a la mesa, entre otros competidores que parecían inmersos en sus propios pensamientos, ansiosos y temerosos por lo que estaba por venir. Una parte de él sentía la necesidad de apartar la mente de Javier, pero la otra parte sabía que los ecos de esa conversación serían ineludibles. Cuando el jurado comenzó su anuncio, cada palabra se sentó en su estómago como un pesado ladrillo. La incertidumbre lo rodeaba, y en medio de ella, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Mientras escuchaba el nombre del primer ganador, su mente comenzó a divagar. La advertencia de Javier retumbaba en su conciencia. Fuerzas que operan en la sombra. Aquella idea le inquietaba, y, en su fuero interno, comprendía que su camino no sería recto. La historia de su vino era más grande que él, y las fuerzas externas eran un recordatorio de que su pasión podría verse obstaculizada por intereses que ni siquiera podía imaginar. De repente, el jurado mencionó un nombre, Ricardo Rivas, y la sala estalló en aplausos. La sorpresa lo envolvió. Era un momento de triunfo, pero al mismo tiempo, experimentó una oleada de confusión. ¿Era este un verdadero triunfo si había amenazas acechando? Mientras subía al escenario para recibir su premio, sintió el peso de una dualidad, la euforia del reconocimiento junto con el miedo de lo desconocido. Al recibir el galardón, sus manos temblaron, no de excitación, sino de la inquietante realidad de que su victoria estaba ligada a peligros inesperados. En la mirada del jurado, más que admiración, pareció percibir un indicio de advertencia. Después de los aplausos y las cámaras, dejó el escenario más consciente que nunca de que este era solo un primer paso en un camino lleno de incertidumbres. Unos minutos después, se encontró con su mentor, don Manuel, cuyo rostro reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. Ricardo, bien hecho. Pero escucha, el éxito puede atraer a quienes buscan aprovecharse de él, dijo, su voz grave contrastando con el entusiasmo que lo rodeaba. Las palabras del anciano desequilibraron un poco su júbilo. La realidad se inclinaba hacia donde Javier había apuntado. El poder podía corromper incluso en el sencillo mundo del vino. Con el trofeo aún en mano y su mente girando, Ricardo se dio cuenta de que su trabajo no había culminado. El galardón era un reconocimiento superficial, lo que importaba era cómo iba a proteger su sueño. Todo lo que había logrado podía desvanecerse rápidamente si no estaba preparado para enfrentar las oscuras maquinaciones del entorno. Mientras se alejaba de la mesa, algo le hizo detenerse. La figura de Javier se cernía al fondo del salón, observándolo,
todavía con esa sonrisa despectiva. Justo en ese momento, Ricardo juró que su mundo no sería uno gobernado por la sombra del miedo. La ambición podría no ser suficiente, necesitaría lealtades y alianzas. Con esa resolución, supo que había un próximo desafío esperando. Estaba determinado a desvelar no solo los secretos de su viñedo, sino también a enfrentarse a las asesinas oscuras de su propia seguridad. La cena de premiación se convertiría en su refugio, un punto de partida o quizás, un campo de batalla. La pregunta que resonó en su mente fue clara: ¿qué pasaría si el siguiente movimiento de Javier no fuera solo una broma, sino un verdadero ataque hacia su sueño? El futuro le aguardaba, cargado de posibilidades y peligros. El tiempo se escurría entre sus dedos y Ricardo sacudió la cabeza, listo para avanzar en la lucha por su visión. Había dejado atrás el miedo, ahora era tiempo de tomar decisiones y enfrentar lo que se avecinaba, incluso si eso significaba enfrentarse a Javier de nuevo en un juego mucho más grande que el vino. ¿Era su ambición lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que se acercaba? El sonido de los vítores aún resonaba en sus oídos, pero Ricardo buscaba internamente un sentido de claridad entre el tumulto emocional. Su visión se enfocaba en la próxima etapa de su viaje y la intensa inquietud que había despertado en su mente. Sabía que haber ganado el premio era solo el comienzo. La brillantez del trofeo no podía ocultar las sombras que lo acechaban. Mientras se retiraba del evento, el trofeo brillando entre sus manos, pensé en cada persona que había apoyado su camino. Dan Manuel había advertido sobre las trampas que suelen rodear al triunfo, pero la amenaza de Javier era más tangible, más personal. Ricardo sentía su aliento frío en la nuca, y esa sensación de ser seguido se convirtió en una constante en su vida diaria. Esa noche, las imágenes de su viñedo llenaron su mente. Las vides añosas y los racimos maduros formaban parte de su identidad, pero el verdadero desafío era asegurarse de que ese legado sobreviviera. La idea de Javier como un obstáculo no era suficiente, se estaba convirtiendo en una batalla sobre la integridad de su trabajo. Al día siguiente, Ricardo decidió dar los primeros pasos estratégicos. Su objetivo inicial era investigar los vínculos de Javier en la industria. Vino y poder eran dos conceptos que en su mente se entrelazaban, y no podía ignorar los rumores que hablaban de su avidez por expandir su imperio en la región. Por lo tanto, comenzó a trazar un plan. El primer paso consistía en establecer una red de contactos. No podía estar solo en esta lucha y, rápidamente, se dio cuenta de que debía fortalecer las relaciones que había cultivado en su camino hacia la competencia. Así, programó reuniones con antiguos colegas y expertos en la industria que pudieran ofrecer información valiosa sobre Javier y los compinches que rodeaban al magnate. Al reunirse con varios de ellos en la bodega local, se sintió revitalizado, el calor de los recuerdos compartidos y las historias de logros lo inspiraron. Escuchar a otros sobre sus triunfos y fracasos favoreció su sentido de pertenencia y comunidad. Para él, estos vínculos no eran solo una estrategia de supervivencia, sino una reafirmación sobre por qué había comenzado a elaborar vino en primer lugar. Necesitaba recordar su pasión y la esencia de sus raíces en la viticultura. A medida que la conversación fluía, Ricardo hizo una elección deliberada por ser transparente. Compartió las preocupaciones que tenía sobre Javier, exponiendo su tema a personas que podían comprender la delicadeza del sector. Le sorprendió cuánto apoyo encontró. Los demás sabían que el éxito no venía sin riesgos y estaban dispuestos a ofrecer su ayuda. Surgieron nuevas estrategias, ideas sobre cómo enfrentarse a la posible amenaza del antagonista ahora conocido. Sin embargo, mientras engrosaba su red de aliados, una profunda inquietud continuaba atormentándolo. Había una delgada línea entre la ambición y el miedo. Aunque se sentía energizado por la comunidad que lo rodeaba, el pensamiento de que alguien como Javier podría borrar su sudor y trabajo con un solo movimiento resultaba aterrador. Decidido a no dejar que el temor dominara su vida, Ricardo formuló su próximo movimiento. Decidió explorar y buscar oportunidades en la misma faceta que Javier había invadido, estableciendo su propio sector innovador en el vino. Ideas de nuevos métodos de producción y campañas de marketing comenzaron a fluir dentro de él, aspirando a desenfocar el temor mediante la creatividad. Pero, en medio de su trayectoria, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, un encuentro clandestino para discutir negocios en un viejo viñedo. Su corazón se aceleró al leer el nombre del convocador, Javier.
Lo que había sido una reunión estratégica parecía convertirse en un juego peligroso. La confrontación ya no sería solo en el ámbito de las palabras. Ricardo se percató de que había llegado el momento de evaluar la dimensión de su ambición. Sería capaz de salir victorioso no solo en la competencia del vino, sino también en los juegos de poder que se desarrollaban en el telón de fondo. La tensión creció en su interior junto al desafío que se estaba aproximando. En su mente resuena la pregunta: ¿podría enfrentarse a Javier y salir no solo indemne, sino también empoderado? La decisión estaba cerca, y la incertidumbre se tornaba un compañero constante. El verdadero reto apenas comenzaba, y la sombra de lo desconocido acechaba más cerca que nunca. El aroma del aire fresco de la mañana traía consigo una mezcla de ansiedad y determinación. Ricardo se levantó temprano, luchando contra el malestar que le provocaba la inminente reunión con Javier. Cada paso hacia el viejo viñedo parecía un ensayo de una batalla que no sabía si podría ganar. Mirando por la ventana, recordó las palabras de don Manuel sobre ser dueño de su destino. Nadie puede quitarte tu pasión, resonaban en su mente como un mantra. Sin embargo, la sombra de Javier lo acechaba. Decidido a no ingresar sin una estrategia, Ricardo pasó la mañana revisando viejas notas y sumergiéndose en su investigación sobre el pasado oscuro de su rival. Javier no solo era un competidor, había construido un imperio a base de tácticas agresivas y alianzas cuestionables. El tiempo que invirtió en comprender sus movimientos le había permitido visualizar varias rutas potenciales. No solo se trataba de la producción de vino, sino de construir un legado que pudiera resistir cada embestida. Finalmente, llegó el momento. El viejo viñedo se erguía ante él, mucho más que una ruina, era un símbolo de lo que podía perder. Se detuvo un momento, casi ensimismado, recordando sus sueños de juventudes pasadas. La felicidad que cultivaba en su propia tierra se enfrentaba ahora a una comandatura que no mostraba signos de debilidad. Mientras caminaba hacia la reunión, una mezcla de miedo y resolución comenzaba a tomar forma en su interior. Su corazón latía con fuerza al entrar en el lugar acordado. Javier estaba allí, rodeado de una atmósfera de arrogancia. Con un gesto despreocupado, invitó a Ricardo a sentarse. La conversación comenzó en términos de cordialidad engañosa, pero Ricardo pudo ver la intención oculta detrás de cada palabra que pronunciaba su adversario. Hacia el final de la charla, los verdaderos motivos excepcionales de Javier comenzaron a salir a la luz. No solo deseaba expandir su imperio, sino que estaba decidido a desestabilizar lo que Ricardo había construido. El intercambio se volvió tenso a medida que el diálogo avanzaba. Cada uno intentaba imponer su visión del futuro en el viñedo. Ricardo, sintiéndose enérgico tras haber unido pensamientos y estrategias, contrarrestó las insinuaciones de Javier con respuestas firmes. Al hacerlo, sentía que la llama de su ambición comenzaba a avivarse nuevamente. Como si el vino mismo embriagara su ser, encontró su voz en medio de la presión. La reunión alcanzó un clímax cuando Javier insinuó una oferta de compra que Ricardo sabía que no podía aceptar. Deberías saber que un hombre como yo puede hacer desaparecer a alguien en este negocio, dijo con un tono que cortaba más que el cristal. A diferencia de antes, Ricardo no retrocedió. En su interior, surgió una chispa de coraje que nunca había experimentado. Aunque la amenaza era palpable, se dio cuenta de que no estaba allí solo para negociar, estaba allí para defender su pasión, su hogar. Al concluir la reunión, saliendo con pasos firmes y el corazón acelerado, Ricardo reflexionó sobre sus opciones. Ahora sabía que el camino sería arduo, pero no estaba dispuesto a ceder. Había comenzado a forjar su propia identidad como viticultor por una razón. No solo estaba en juego su trabajo, sino también su esencia. Sin embargo, una advertencia flotaba en su mente: Javier no era solo un rival, sino un depredador que había demostrado su capacidad de destruir a quienes se interponían en su camino. Mientras Ricardo se alejaba del viñedo, el eco de la conversación resonaba en su mente. Ya no se trataba de proteger lo que había, ahora se trataba de reivindicar su propósito y sacar a la luz su valor personal. Las decisiones que debía tomar lo empujaban hacia lo desconocido, hacia un camino que prometía ser aún más desafiante. Era esencial prepararse, no solo para resistir, sino para confrontar de forma decisiva. La noche caía y, mientras el vino envejecía en su bodega, Ricardo supo que la verdadera batalla no sería solo contra Javier, sino con su propio miedo
incertidumbre. Y, sin embargo, había creído que era momentáneamente fuerte. Pero ¿cuánto más podría soportar antes de que el mundo que había construido comenzara a desmoronarse? En su mente, la pregunta se dibujaba con claridad. ¿Sería capaz de descubrir su verdadero potencial antes de que Javier aplastara sus esperanzas? El desafío se estaba intensificando. Y, de pronto, un mensaje en su teléfono lo interrumpió. Necesito hablar contigo sobre algo importante, decía, sin firmar. La tensión se multiplicó en su pecho. ¿Sería posible que Javier estuviera dispuesto a negociar de nuevo, o había algo más en juego? Era el momento de descubrir si realmente podría manejar la complejidad de este nuevo capítulo en su vida. Ricardo el Lobo había llegado a un punto crítico en su vida. Tras ganar la competencia de vinos y haber expuesto su historia en el escenario, había despertado tanto admiración como interés. Mientras sostenía el trofeo en su mano, su mente divagaba entre los elogios y la sensación de amenaza que aún lo acosaba. Javier, su antiguo socio, era un adversario formidable, y la sombra de su pasado intimidaba cualquier atisbo de alegría. Sin embargo, en ese mismo instante, Ricardo se dio cuenta de algo fundamental: había cambiado. Por primera vez, su ambición y su pasado no lo definían, estaba abriendo un camino hacia un futuro diferente. Esa noche, mientras observaba las estrellas brillantes sobre su viñedo, comprendió que su viaje no solo había sido una lucha por el reconocimiento, sino una profunda exploración de la identidad. Valeria había sido la clave en esa transformación, no solo porque había despertado su amor por el vino, sino porque le había mostrado que el amor podía florecer incluso en medio de la adversidad. Se sumergió en el proceso de creación de su vino, no como el hombre que había sido, sino como el viticultor que aspiraba a ser. Con el amanecer llegó una epifanía. No podía seguir mirando al pasado con miedo, y menos aún dejar que Javier lo intimidara. Decidió tomar la ofensiva. La carta anónima y las amenazas habían sido un recordatorio constante de que su vida anterior todavía lo seguía, pero estaba decidido a crear su propio destino. Se sentó en su bodega, rodeado de barricas y del aroma del vino madurando, y comenzó a trazar un plan. Su primer paso fue organizar una catá en el pueblo. Invitaría a todos los productores de vino, desde los más experimentados hasta los nuevos en el sector. Sería un evento para exponer no solo su vino, sino su nueva filosofía. Ricardo quería ser un agente de cambio, un ejemplo de que la redención era posible. Se lo comunicó a Valeria, quien sonrió y se unió a él en la planificación. La idea de unir a la comunidad a través del vino resonó en ambos, y comenzaron a trabajar incansablemente. La catá no solo se presentaría para competir, sino también para transmitir un mensaje poderoso sobre la comunidad, la redención y la esperanza. Ricardo empezó a recibir apoyo de otros viticultores que admiraban su valentía y su historia. Este evento no solo se convertiría en un cimiento para su legado, sino también en un espacio para estrechar lazos y crear un frente unido contra el temor que Javier representaba. A medida que los preparativos avanzaban, la confianza de Ricardo creció, se encontraba nuevamente en la cima de su pasión. El día de la catá, la plaza estaba llena. Los aromas de sus vinos impregnaban el aire y la comunidad se unió en una celebración. Ricardo tomó el micrófono, el corazón latiendo con fuerza, y compartió su viaje. Hoy, aquí, no solo celebro este vino, sino la fuerza de cada uno de ustedes que han creído en una nueva historia. Aquí no hay espacio para el miedo, solo para el amor, la pasión y el renacer. Las palabras resonaron en el aire y fueron recibidas con aplausos encendidos. Mientras compartía la mezcla que había creado, observó las sonrisas de quienes lo rodeaban. Valeria lo miraba con orgullo, y el apoyo de su comunidad llenaba el vacío que había sentido durante tanto tiempo en su vida. En ese espacio, Ricardo no solo se sentía seguro, sino también amado y aceptado. El miedo se desvaneció y fue reemplazado por un sentimiento de enorme satisfacción. Había logrado impactar a quienes le rodeaban. Al culminar la catá, supo que había consolidado su lugar en el corazón de la comunidad y en el mundo del vino. A partir de ese momento, las sombras de Javier se sintieron menos amenazantes. La situación no se había resuelto completamente, pero había dado un paso significativo hacia adelante. La última pieza del puzzle llegó cuando varios de los productores que conocía ofrecieron su apoyo al saber del conflicto que había con Javier. Era el momento de unir fuerzas y compartir experiencias, y así,
Poco a poco, entre todos levantaron un nuevo impulso en el sector vinícola, consolidando no solo su propio legado, sino el de todos. Lo que antes era solo un viñedo ahora se enmarcaba en una historia de comunidad y superación. Ricardo, sintiéndose más fuerte que nunca, decidió romper de una vez por todas con su pasado al confrontar a Javier. Hablaría no desde un lugar de miedo, sino desde su nueva realidad. Con el apoyo de su comunidad y el crecimiento personal que había logrado, se sintió preparado para dar ese salto y forjar su propio destino. Al final del evento, mirando el sol ponerse sobre su viñedo, comprendió que no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había despertado al hombre que siempre había deseado ser. Su sueño se estaba convirtiendo en una realidad tangible, y así, Ricardo Alobo finalmente se transformó en Ricardo, el viticultor, el creador de su propia historia. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Ha llegado el momento de mostrar su apoyo a través de un me gusta ahora y comentar sus reacciones. Además, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. ¿Se unirán a esta transformación?